Esta presentación se realizó con fines académicos. La información utilizada y las imágenes y fotografías pertenecen a sus autores. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología. Materia: Cirugía Oral 2, Dr. Gabriel Piñera Flores. A continuación se expondrá el eje 3, Cirugía preprotésica en tejidos blandos y duros. Somos el equipo 3, conformado por Arciniega Ugarte Belia Fernanda, García García Mariana, García Portillo Karime y Morales Ascensión Salma. Grupo 4012. Competencia de la materia: Cirugía Oral 2. El propósito educativo de la asignatura es el de realizar procedimientos quirúrgicos orales con actitud ética y profesional, aplicando los principios de educación quirúrgica y cirugía dental volar para llevar a cabo extracciones por disección, cirugía preprotésica básica, manejo de infecciones de origen dental, toma y manejo de biopsias, llevar a cabo cirugía endodóntica, manejo inicial de trauma facial y dentalveolar, tratamiento de algunos quistes y tumores odontogénicos, así como describir las indicaciones, contraindicaciones y el protocolo de la colocación de implantes dentales. Competencia del eje 3. Cirugía preprotésica. La competencia de este eje es diagnosticar tejidos blandos y duros que interfieran en la colocación de los diferentes tipos de prótesis dental para tratarlas a través de diferentes técnicas quirúrgicas, manejar las complicaciones trans y posoperatorias e indicar los cuidados posoperatorios. Desarrollo del eje 3, cirugía preprotésica. En el tema 3.1, cirugía preprotésica, tenemos la definición, indicaciones y contraindicaciones, técnica quirúrgica, complicaciones e indicaciones posoperatorias. En el 3.2, cirugía preprotésica en tejidos blandos, incluimos frenillos, hiperplasias fibrosas híbridas cicatrizales, al igual que profundización del proceso alveolar. El último, 3.3, cirugía preprotésica en tejidos duros, contiene los temas de regeneración ósea guiada en el proceso alveolar y residual, regularización del proceso residual y exostosis, en donde se incluye ostectomía y osteotomía. Empecemos definiendo la cirugía preprotésica. Comprende todas las intervenciones quirúrgicas encaminadas a modificar y adecuar las estructuras y tejidos de la cavidad oral para la recepción de una prótesis. El conjunto osteomuscular es una unidad que, a causa del trauma protético, regresa o progresa al compás de acuerdo con la índole y la cantidad de estímulos. La cirugía debe desarrollar en los maxilares y partes blandas una útil e inteligente misión, teniendo en claro la estabilización del dinamismo óseo en la cual la prótesis va aplicada. Indicaciones de la cirugía preprotésica. La terapéutica quirúrgica con fines protéticos puede indicarse para la regularización y modelado de las estructuras óseas, musculares y mucosas, la eliminación o modificación de malformaciones o estructuras óseas o gingivales que se presenten anomalías por haber sufrido afectaciones, malformaciones o haber secuelas de procesos. Y también tenemos la modificación por medios quirúrgicos o quirúrgicos protéticos de malformaciones congénitas o adquiridas, defectos o anomalías de estructura o de nueva formación que impidan, dificulten o sean un obstáculo para la normación y la útil aplicación de la prótesis. En las imágenes podemos apreciar la figura número 4, una anomalía, un aumento de volumen en la lengua, mientras que en la figura 5 podemos observar una afección dental. Contraindicaciones de la cirugía preprotésica. Los problemas en la instalación de la prótesis dental son más protéticos que quirúrgicos. Dependen de los dos factores: 1, la prótesis en sí, y 2, el terreno en la que la terapéutica actúa. Factores locales y generales condicionan este terreno. Cualquier desviación de uno o de otro pueden acarrear trastornos, incompatibilidades o inadaptaciones de la aparatología. Bornstein se expresa muy bien cuando sostiene que en toda intervención de cirugía bucal debe operarse en tiempo presente, pero pensando en tiempo futuro. Siguiendo con las contraindicaciones de la cirugía preprotésica, hablaremos de las características de los rebordes desdentados. En caso de no contar con algunas de ellas, estaría contraindicada la realización de la prótesis. Necesita tener soporte óseo adecuado para la prótesis, hueso cubierto con tejido blando adecuado, ausencia de socavados o protuberancias, ausencia de rebordes agudos,
surcos vestibular y lingual adecuados, ausencia de bandas cicatrizales que impidan la estabilidad normal de la prótesis, ausencia de fibras musculares o frenillos que movilicen la periferia de la prótesis, relación satisfactoria de los bordes alveolares superior e inferior, ausencia de pliegues de tejidos blandos, redundancias o hipertrofia de rebordes o surcos, y la ausencia de enfermedades neoplásicas. Nota: ha de tenerse en cuenta que la cirugía peca tanto por exceso como por defecto. Zaizar: las intervenciones deben ser hechas con criterio quirúrgico y protético a la vez, conservando el máximo de hueso posible que sea compatible con la prótesis. Factores condicionantes de una cirugía preprotésica. La edad del paciente, la condición del soporte óseo y radicular son factores que deben ser evaluados juiciosamente antes de cualquier intervención quirúrgica. Nota: recordemos que para la evaluación del tejido óseo de soporte es necesario seguir la metodología de diagnóstico: 1. Inspección, 2. Palpación, 3. Auscultación, 4. Percusión, 5. Estudios radiográficos y 6. Los modelos de estudio. Las consideraciones de Zaizar y Costoyas tendrán vigencia por mucho tiempo. Ellos sostienen que las técnicas protéticas y quirúrgicas juegan un equilibrio inestable. Por un lado, hay quienes se preocupan de mejorar la prótesis, partiendo de los laboratorios y modificación de los materiales, mientras que hay otros que ven en la cirugía la solución de los problemas que la prótesis origina. En la figura 7 podemos ver a un adulto mayor, que representa la edad del paciente, y en la figura 8 la evaluación del soporte óseo mediante una radiografía panorámica u ortopantomografía. Pasemos a la técnica quirúrgica de la cirugía preprotésica. El tipo de cirugía varía según la condición del paciente. Sus objetivos a seguir en orden de prioridad son los siguientes: eliminar la enfermedad, conservar las estructuras bucales en lo posible, proveer los mejores tejidos residuales de soporte a los esfuerzos masticatorios, mantener la función y conservar la estética. Estos objetivos comienzan con la extracción de los dientes y la preparación inicial de la cresta alveolar. De acuerdo a las necesidades particulares de cada paciente, se realizarán distintas cirugías preprotésicas. Por ello, en este apartado solo mencionaremos de manera muy general los pasos a seguir en una técnica quirúrgica. 1. Retirar agentes patológicos extra e intraorales. 2. Proporcionar a los maxilares una adecuada relación anteroposterior, transversal y vertical. 3. Proporcionar un proceso alveolar de forma hendida. 4. Liberar protuberancias óseas blandas. 5. Eliminar fibras musculares que movilicen la periferia de la prótesis. 6. Proporcionar una adecuada profundidad vestibular. Y 7. Eliminar rebordes afilados y áreas de retención. Las técnicas quirúrgicas las dividiremos en tejidos blandos y en tejidos duros, quienes a su vez se dividirán en técnicas quirúrgicas básicas y técnicas quirúrgicas avanzadas. En la diapositiva podemos observar que los tejidos blandos los ilustramos en la figura 12, una inserción baja de frenillo, y en la figura 13, una sutura, mientras que en tejidos duros, figura 14, pusimos un torus mandibular y en la figura 15 un torus palatino. En los tejidos blandos, las técnicas quirúrgicas básicas incluyen la reducción de la tuberosidad maxilar, reducción de la almohadilla retromolar de la mandíbula, resección del tejido blando palatino lateral, frenectomía labial y frenectomía lingual, mientras que en las avanzadas se incluye la cirugía de los tejidos blandos para la extensión del reborde de la mandíbula y la cirugía de tejidos blandos para la extensión del reborde maxilar. Tejidos duros. Técnicas quirúrgicas básicas. Recontorneado de los rebordes alveolares, alveoloplastía simple, alveoloplastía intraseptal, reducción de la tuberosidad maxilar, exostosis bucal y concavidades excesivas, exocitosis palatina lateral, reducción de la cresta miloioidea, reducción de tubérculos genianos, en extirpación de torus tenemos a los maxilares y a los mandibulares. Avanzadas. Corrección de anomalías del reborde alveolar, cirugía alveolar segmentaria en el paciente parcialmente desdentado y la corrección de las anomalías esqueléticas en el paciente totalmente desdentado. En la técnica quirúrgica de la cirugía preprotésica también se incluyen extracción dental, acto quirúrgico por el que se extrae o retira un diente o parte del mismo que ha quedado alojada en el alveolo.
Frenectomía. Procedimiento quirúrgico mediante el cual se procede a seccionar el frenillo que une a la lengua o los labios, en la encía, con la remoción del segmento carnoso. Plastías. Operación quirúrgica que tiene por objeto modificar la forma de la estructura deformada o aquella que se desea remodelar. Regularización del proceso alveolar. Procedimiento quirúrgico que consiste en la resección de las irregularidades del hueso alveolar que causen irritación, inflamación o impidan el soporte correcto de una prótesis. Pasando al tema de las complicaciones en la cirugía preprotésica, tenemos transoperatorias y posoperatorias. Transoperatorias. Fractura mandibular, fractura de instrumental, luxación temporomandibular, enfisema submucoso subcutáneo, hemorragia, trismus y lesión nerviosa. En posoperatorias tenemos el dolor en el alveolo, alveolitis dolorosa, seca, infección de la herida, disturbios en la cicatrización, hematoma, equimosis, edema y granuloma postextracción. Los primeros pasos en la cicatrización son ayudados manteniendo los tejidos en reposo. No moleste el sitio de la intervención y evite la masticación excesiva, escupir o hacer enjuagues rigurosos. La actividad física debe ser limitada guardando reposo durante las primeras 24 a 48 horas consecutivas a su operación. Evite estar expuesto a sol o lugares que haga calor. Al acostarse, mantenga su cabeza elevada mediante una almohada. Eventualmente puede ocurrir un ligero sangrado, el cual se controla ejerciendo presión firme mediante una gasa en el sitio sangrante durante 1 hora. Si este continúa, repita lo anterior hasta que ceda el mismo. Cierto grado de malestar o dolor puede presentarse. Para eliminarlo, tome los analgésicos en la forma que se le indicaron. Es normal la inflamación alrededor del área intervenida. Para minimizarla, se recomienda aplicar compresas heladas externas durante 15 minutos, descansar 15 minutos y repetir 90 minutos. Suspender 90 minutos y repetir las primeras 24 horas después de la intervención. Tomar la nieve de limón que desee las primeras 24 horas después de la operación. Dieta líquida abundante las primeras 12 horas después de la cirugía y después iniciar con dieta blanda. Al día siguiente de su intervención puede iniciar una dieta normal siempre que lo tolere. En caso de que esté tomando algún medicamento, sígalo haciendo a menos que se le indique lo contrario. Evite fumar al menos durante 8 días. Puede iniciar su higiene oral tan pronto como lo tolere, evitando enjuagar rigurosamente. No se preocupe por las suturas. Estas se retirarán en su próxima cita sin ninguna molestia. La inflamación comenzará a disminuir después de 48 horas, entonces aplique fomentos húmedos calientes externos durante 8 días. Si el dolor, la inflamación o la incomodidad aumenta después del tercer día, llame al doctor para verlo al día siguiente. Es factible que presente un moretón después de los primeros días. Eso disminuirá con los fomentos calientes. Debe tomar el antibiótico y si alguno de los medicamentos prescritos ocasiona una reacción desagradable, urticaria, dolor estomacal, etc., suspende el medicamento y háganoslo saber inmediatamente. Siguiendo cuidadosamente estas instrucciones, ayudará a que usted se sienta mejor y su pronta recuperación. Pasemos a la cirugía preprotésica en tejidos duros y blandos. Clasificación de los frenillos. A. Clasificación estructural. Dependiendo de las estructuras que forme el frenillo, podemos distinguir un frenillo fibroso, compuesto por tejido conectivo y la membrana mucosa, frenillo muscular, integrados de distintos músculos dentro del frenillo, como el músculo propio del labio superior o el músculo nasal y el depresor septal, y el frenillo mixto o fibromuscular, compuesto por los dos anteriores mencionados. B. Morfología según Jacobs. Jacobs describe 4 tipos de frenillos anormales: base ancha en forma de abanico en el labio, base ancha en forma de abanico entre los incisivos, bases anchas forma de abanico en el labio y entre los incisivos, y el frenillo amplio difuso adiposo. C. Clasificación según Plasek y Coles. Plasek y Coles proponen una clasificación basada en que pueden proporcionar una guía de su tratamiento. Frenillo mucoso con inserción en la unión mucogingival. Frenillo gingival con inserción en la encía adherida. Frenillo papilar con inserción en la papila interincisiva. Frenillo penetrante papilar con una inserción en la papila interincisiva, pero que penetra hasta la papila palatina. Y la clasificación según su inserción, que puede ser baja, media o alta.
Frenectomía. Consiste en la extirpación completa del frenillo. Esta puede ser con exéresis simple o exéresis romboidal. La exéresis simple se realiza únicamente una sección del corte del frenillo con tijeras o bisturí y posterior una sutura, mientras que la romboidal, la exéresis, se realiza en dos etapas. Primero se cortan las inserciones del frenillo en el labio y en la encía vestibular, y después se retira la porción intermedia del frenillo y las fibras transversales, quedando así una herida romboidal o de diamante. Frenotomía. La frenotomía consiste en la reposición del frenillo. Esta técnica se basa en la plastía YB a través de la mucosa hasta el periósteo a ambos lados del frenillo, con la reposición apical de este. Al suturar queda una herida en forma de Y o V. En la actualidad, esta técnica es poco utilizada. Kruger y Worthington recomendaban la plastía en VY especialmente en niños de 6 a 8 años tras la erupción de los incisivos centrales. Conner y Coles en los casos de frenillos anchos con base triangular. Técnica quirúrgica. 1. Aplicación de la anestesia, la cual además de bloquear el dolor deberá reducir el flujo sanguíneo en la zona, ya que ésta posee una gran vascularización, por lo cual las combinaciones de adrenalina y lidocaína deben ser las indicadas tomando en cuenta los efectos sistémicos que éstas podrían causar. La anestesia aplicada para realizar una frenectomía será local por técnica infiltrativa supraperióstica colocada en el fondo del vestíbulo bucal, procurando no distender demasiado la zona. 2. Incisión. En la práctica quirúrgica llega a considerarse como el primer tiempo operatorio, que tiene como fin el de separar la mucosa del periósteo de la zona a operar a partir de la formación de un colgajo, el cual debe ser total cuando implica la incisión de la encía marginal y limitante con el fin de conservar el margen gingival. 3. Desplegamiento de la mucosa. En algunos casos, como en la cetoplastía, se realizará la disección de los colgajos mucosos con bisturí o con tijeras de punta roma. 4. Desinserción de las inserciones musculares. Este paso se realiza con la ayuda del periostótomo de Freezer, procurando no lesionar el periósteo. Síntesis o sutura. Finalmente se toma el colgajo con agujas finas atraumáticas C14 o C12 cargada con hilos de seda o catgut crómico atraumático de 3 o 4 ceros. Se prefieren suturas reabsorbibles para evitar el dolor durante el retiro de los puntos. En el caso del frenillo lingual, se debe elevar la lengua con un hilo catgut simple mediante el punto de sutura de tracción ubicado en la punta lingual. La cetoplastía es la técnica de elección para la cirugía del frenillo labial superior. Elimina el frenillo, deja una cicatriz en otra dirección y consigue alargar el labio superior. Técnica quirúrgica. Primero levantamos el labio para mantener tenso el frenillo. Hacemos una incisión vertical en el centro del eje mayor y dos incisiones laterales paralelas que forman un ángulo de 60 grados con la incisión central. Levantamos los colgajos separándolos de los planos subyacentes y los transponemos. Antes de proceder a la sutura de los colgajos, deberemos eliminar todas las inserciones musculares. Por otro lado, igual incluido en la cirugía preprotésica de tejidos blandos, tenemos a las hiperplasias fibrosas y bridas cicatrizales. La hiperplasia se refiere a un aumento de volumen de un tejido producido por el incremento en el número de sus células. En general, corresponden a un grupo de lesiones producidas como una respuesta exagerada de la mucosa bucal frente a irritantes crónicos de baja densidad, motivo por el cual se le considera una lesión reactiva. Se clasifican con base al tipo de tejidos que las conforman, pudiendo ser con predominio de tejido de granulación, granuloma piógeno, con predominio en tejido fibroso, hiperplasias fibrosas inflamatorias, entre otros. La hiperplasia fibrosa es una lesión exofítica más frecuente en la cavidad oral. Representa casi el 20% de las lesiones encontradas en la mucosa bucal. Es más frecuente en mujeres que en hombres y la mayor prevalencia se halla alrededor de la tercera década de vida. Etiología: se relaciona con factores irritativos crónicos o traumáticos repetidos, tales como malos hábitos, prótesis y aparatos ortodónticos. También se le atribuye a la etiología por succión de la mucosa en diastemas, que tiende a ocupar los espacios vacíos. Se localiza en cualquier parte de la mucosa oral, aunque tiene predilección por las regiones en donde se produce mayor rosa, como la mucosa yugal, encía, lengua y paladar blando.
Clínicamente aparece como una lesión generalmente única, bien definida, de crecimiento lento y autolimitado. Suele ser asintomática, de aspecto nodular, elevada, penduculada, y aunque esta puede ser más pálida, tersa, lisa y brillante, su consistencia puede variar desde firme, resiliente, a blanda y esponjosa. La histopatología de la hiperplasia fibrosa se caracteriza fundamentalmente por la presencia de proliferación de fibroblastos y fibras de colágeno rodeadas por una capa de epitelio escamoso estratificado delgado con crestas poco profundas. El tratamiento de esta tumoración consiste en la extirpación quirúrgica y la eliminación de los factores irritantes locales. Bridas cicatrizales. Los frenillos orales son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambas, cubiertas de una membrana mucosa situadas en la línea media y de origen congénito. Estas sirven para la fijación de algunas zonas anatómicas en la boca. Podemos encontrar distintos frenillos en la cavidad oral que se encuentran en la línea media, como son el frenillo labial superior e inferior y el frenillo lingual, pero los laterales situados a la altura de los premolares superiores e inferiores son los que representan en verdad las bridas cicatrizales. Profundización del proceso alveolar. La apófisis alveolar es la parte del maxilar y la mandíbula que forma y sostiene los alvéolos dentarios. Las características morfológicas de la apófisis alveolar están relacionadas con el tamaño y forma de los dientes, con eventos que ocurren durante la erupción dental y con la inclinación de los dientes erupcionados. La formación y la preservación alveolar dependen de la presencia de los dientes. La pérdida dentaria conduce a una serie de cambios adaptativos que afectan tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos. Tejidos duros. Las alteraciones en la cresta alveolar tras una extracción dental ha sido ampliamente investigada. Los estudios experimentales realizados por Araujo y Linde y Araujo y Coles han demostrado que existen marcados cambios dimensionales en la cresta alveolar en los primeros 2 o 3 meses, siendo más pronunciados en la cortical vestibular. Por este motivo, el centro del reborde alveolar se desplaza en sentido lingual palatino. La reabsorción de la cortical vestibular en sentido horizontal se ha establecido que puede llegar a ser de un 56%, mientras que la cortical lingual puede llegar a reabsorberse un 30%. En global, la reabsorción horizontal de la cresta se ha demostrado que puede llegar a ser hasta de un 50%. En los tejidos blandos, inmediatamente tras la extracción dental, no existe tejido blando cubriendo la entrada del alvéolo residual. Este va a cicatrizar por segunda intención. En las semanas posteriores se produce un incremento del volumen de los tejidos blandos gracias a la proliferación celular, sellando la entrada al alvéolo. Los cambios en el contorno de los tejidos blandos se corresponden con los cambios que afectan al perfil de tejidos duros subyacentes que rodean el área de la extracción dental. Vamos a hablar de las causas del colapso de tejidos duros y blandos, así como los problemas y las consecuencias. Las causas son generalmente extracciones y o pérdidas dentarias como consecuencia de periodontitis crónica avanzada, periodontitis agresiva y traumatismos o caries. Y pues los problemas y las consecuencias son la pérdida dentaria, que puede conllevar a una limitada disponibilidad ósea para una futura restauración y problemas estéticos. Entre estos problemas estéticos podemos destacar la pérdida de la eminencia de las raíces, que el póntico de una prótesis parcial fija emerge de la cresta y la aparición de triángulos negros, póntico pilar. La clasificación de los defectos de reborde de Seibert se acuñó en 1983 y clasifica los defectos del reborde alveolar en 3 clases. Clase 1, pérdida de dimensión vestibulolingual, conservando una altura en dimensión apicocoronal normal de la cresta. La clase 2, en donde tenemos una pérdida de la dimensión ápico-coronaria, pero conservando la anchura, la dimensión vestibulolingual normal de la cresta. Y la clase 3, que es la pérdida tanto de la dimensión vestibulolingual como de la ápico-coronal. En la imagen podemos apreciar un defecto de Seibert tipo 3 y podemos ver la pérdida tanto de dimensión vestibulolingual como la ápico-coronaria. También tenemos por su parte a Allen en 1985, quien introduce el concepto de la severidad, considerando los defectos leve, moderado y severo. Leve, menor a 3 milímetros, moderado de 3 a 6 milímetros y el severo mayor de 6 milímetros.
Profundización del proceso alveolar en cirugía de tejidos blandos. ¿Cómo podemos minimizar el colapso que se produce tras una exodoncia? Una opción es la colocación de pónticos ovoides tras la extracción. Con ello se busca propiciar soporte a los tejidos blandos. Sin embargo, en determinadas situaciones puede que este enfoque no sea suficiente para conseguir un buen resultado, como en el caso de que no exista cortical vestibular o ésta sea demasiado fina. Otra opción es la elevación de un colgajo mucoperióstico al realizar la extracción. Esta técnica permite preservar la cortical vestibular en caso de fractura radicular subgingival. Se eleva un colgajo mucoperióstico para extraer el diente y evitar traumatizar en exceso el hueso. Las técnicas de preservación de alveolo o técnicas de preservación de la cresta son otra opción. El objetivo de esta técnica es el de preservar el volumen de la cresta que existe en el momento de la extracción. Por último, tenemos la colocación de implantes inmediatos. A la hora de valorar la colocación de implantes inmediatos se recomienda en las zonas de premolares. En áreas con prioridad estética no se recomienda la colocación de implantes en alvéolos post-extracción. Sin embargo, cabe destacar que existen series de casos prospectivos que muestran buenos resultados estéticos a largo plazo tras la colocación de implantes en alvéolos después del cierre en tejidos blandos. Seguimos con cirugía preprotésica en tejidos duros. La regularización de proceso residual es un procedimiento quirúrgico por el que se eliminan irregularidades del hueso alveolar. Estas protuberancias o crestas agudas pueden originarse a causa de la extracción de piezas dentales por hiperplasias alveolares o bien malformaciones congénitas, ya sean torus, crestas y apófisis. Se debe llevar a cabo eliminando la menor cantidad del hueso posible, siempre enfocándonos principalmente en puntos agudos, ya sean vestibulares o coronales. El procedimiento de regeneración ósea guiada en el proceso alveolar y residual se basa en el concepto de la regeneración tisular guiada, el cual consiste en el principio de que la naturaleza de la interfase de cicatrización entre la superficie radicular y los tejidos circundantes se determina por el tipo de células que vuelven a poblar el defecto óseo. El objetivo principal es el de promover la formación de nuevo hueso en zonas desprovistas de él o con deficiencias del mismo, dando preferencia a células osteoblásticas y angiogénicas de la médula ósea adyacente para poblar el área y permitir así el crecimiento. Es conveniente usar una membrana que actúe como barrera, así facilitando la formación de hueso y regenerar el defecto. Tenemos principalmente dos tipos de membrana, que son las reabsorbibles y las no reabsorbibles. En las reabsorbibles tenemos las de colágeno, las de ácido poliláctico y ácido poliglicólico, y las no reabsorbibles, que son las reforzadas con titanio y politetrafluorotileno. Las funciones de la membrana son principalmente crear espacio en el defecto que permita que las células osteogénicas y angiogénicas llenen el área, proteger el coágulo sanguíneo e impedir la migración del epitelio y tejido conectivo dentro del defecto. Técnica quirúrgica. 1. Elevación de colgajo mucoperióstico. Mantener los límites de este más allá de los límites del defecto que se pretende cubrir con la membrana. 2. Colocar material de injerto. Se tiene que asegurar la buena irrigación sanguínea, si fuera necesario mediante la perforación de la cortical ósea. 3. Colocar la membrana. Aquí se tiene que cubrir el injerto y recortar los límites de la membrana asegurándose de no dejar bordes agudos. Y 4. Reposicionar el colgajo. Evitar suturar bajo tensión. En algunos casos es necesario incidir el periósteo para ganar más elasticidad y así lograr el cierre sin tensión y por una sola intención. La eliminación de las superficies agudas puede realizarse de dos maneras. Una, mediante la realización de instrumentos rotatorios como fresas, y dos, mediante instrumentos manuales como gubia, alveolotomo y lima para hueso. En la imagen superior podemos ver la eliminación de superficies agudas por medio de instrumentos rotatorios y en la de abajo por medio de gubia. Ahora hablaremos de exostosis, en donde incluiremos ostectomía, osteotomía y osteoplastía. Las exostosis son protuberancias óseas de crecimiento lento y limitado. La mucosa oral que lo recubre se mantiene intacta. Existen dos tipos de exostosis palatina y la bucal. En la palatina, la superficie palatina del proceso, apófisis,
alveolar de la región molar superior y la exostosis bucal usualmente múltiple ubicada en la superficie vestibular del proceso alveolar. Hablemos sobre las características clínicas de la exostosis. Pueden ser muy pequeñas, siendo en algunos casos casi puntiforme o pueden ocupar completamente un cuadrante. Tienen un crecimiento muy limitado y usualmente se presentan en adultos, pero comienzan a desarrollarse en jóvenes y alcanzan su tamaño final en la adultez. Torus palatino. Definición: masa sensil del hueso que se localiza en la línea media del paladar de forma y tamaños variables. Estas pueden estar constituidas por hueso compacto o bien por hueso compacto y esponjoso. En la imagen podemos ver un torus palatino. Indicaciones para la exéresis de un torus palatino. Torus de gran tamaño que abarca toda la bóveda palatina. Torus que interfiere en el diseño de una prótesis. Torus que presenta lesiones por decúbito en la mucosa que lo cubre, un torus irregular o un torus que interfiere en la fonación normal. Técnica quirúrgica. Una vez anestesiada la zona, realizamos una incisión en forma de cruz o de Y, atravesando la fibromucosa palatina hasta llegar al hueso. Con un periostótomo elevamos los colgajos exponiendo la masa del hueso y el torus se puede eliminar de dos maneras: con fresa quirúrgica tras practicar unas marcas guía de profundidad o bien con un martillo y escopio efectuando una eliminación por capas. El sector más basal se rebaja con la lima de hueso para evitar la comunicación orosinusal, se irriga con suero fisiológico y finalmente se procede a suturar. En la imagen podemos apreciar en el inciso A la incisión, el B el desplegamiento del colgajo, C osteotomía, D regularización, E resección de la mucosa y F la sutura. Podemos apreciar un torus mandibular en la imagen y su definición es la exostosis localizada en la región premolar de la vertiente lingual de la cresta alveolar. Suelen ser bilaterales, único o múltiples, de forma y tamaño variables. La indicación para la exéresis de un torus mandibular es solo si es necesario el uso de una prótesis total. Para la técnica quirúrgica es necesario la anestesia, la incisión de la cresta alveolar, elevación del colgajo. En esta se introduce un periostótomo para proteger la mucosa lingual. Con el escopio se procede a la eliminación del torus. Se hace la regularización con la gubia o la lima de hueso de la superficie remanente y finalmente se sutura. Para una técnica quirúrgica en una exostosis múltiple de maxilar, después de la anestesia se requiere una incisión de cresta amplia, la elevación del colgajo mucoperióstico, la eliminación con gubia o lima de hueso o algún instrumento rotatorio como la fresa, y una vez eliminado completamente, se irriga con suero fisiológico y se sutura. Conclusiones. Una cirugía preprotésica no puede realizarse sin una previa visualización por parte de otras especialidades, como son prótesis, periodoncia, ortodoncia, etc. El objetivo no siempre recae de la primera instancia en lo funcional. También existen por su parte cirugías preprotésicas cuyo fin es meramente estético. Las conclusiones en las que llega el paciente junto con recientes son clave para realizar un buen diagnóstico y a su vez idear el plan de tratamiento asertivamente. El motivo por parte del paciente del procedimiento quirúrgico es el pilar para poder desarrollar un plan de tratamiento acorde, el cual rara vez concordará con nuestra opinión médica. Muchos procedimientos que realiza la especialidad de periodoncia coinciden con los de la cirugía preprotésica. Los torus y exostosis tienden a 1. No ser identificados por el paciente y o por el cirujano dentista. O 2. Causar un impacto negativo en el paciente al darse cuenta que no todas las personas próximas a él lo tienen. Las bridas cicatrizales no son comunes, sin embargo representan una dificultad cuando estorban o sirven de freno para alcanzar los objetivos planeados. La ostectomía y osteotomía y osteoplastía son los procedimientos más frecuentes en extracciones de piezas inclinadas. El objetivo principal de una regeneración ósea guiada es promover la formación de nuevo hueso en zonas con deficiencia del mismo, y claro en donde sea indicado, factible y con alta probabilidad de éxito. Los cuidados postquirúrgicos son de vital importancia para alcanzar los resultados deseados.
Conclusiones. García, Mariana Jocelyn. 1. La cirugía preprotésica comprende las intervenciones quirúrgicas tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros, la cavidad oral, para la recepción de una prótesis. 2. Se debe de realizar una valoración tanto protésica como quirúrgica para poder realizar una cirugía. La presencia en algunas ocasiones de exostosis hace que el operador realice una búsqueda exhaustiva de estos, ya que si no se eliminan, posiblemente la prótesis no quedará bien ajustada. Al momento de suturar, tener en cuenta de no dejar espacios libres, ya que puede generar epullis fissuratum, lo que traerá como consecuencia que la prótesis no ajuste bien. El paciente tendrá que seguir al pie de la letra los cuidados posoperatorios, ya que si éste no los realiza podría ocasionar una hiperplasia inflamatoria, lo que hará que la cirugía fracase. El éxito del uso de la prótesis no solo depende del cirujano y cuidados del paciente, sino también del laboratorio que lo realiza. Al tratar generalmente pacientes mayores de edad, deberá comprobarse su estado de salud, por lo cual, en dado caso que tenga alguna enfermedad sistémica, deberá realizar interconsultas con los médicos que lo estén tratando para autorizar cirugía y realizarle los estudios. En algunas ocasiones, el paciente puede estar controlado o ser sano, pero también deberá comprobarse que éste no tenga alguna reacción alérgica al material con el cual diseña la prótesis. En ocasiones, al ser casos que deben de tratarse entre varios especialistas, puede que al llegar en la cirugía venga con alguna negligencia o iatrogenia por alguno de estos, por lo que podría verse modificado el protocolo quirúrgico con el fin de restablecer su estado y haya éxito al final del tratamiento. Conclusiones. Toda cirugía significa un riesgo, por menor que ésta sea. En todos los defectos horizontales, transversales o de anchura, la técnica de elección son los injertos óseos con el fin de tener un proceso con el ancho adecuado. En la mandíbula extremadamente reabsorbida se debe valorar la realización de injertos vía submental para evitar fracturas mandibulares de estrés. Debemos individualizar cada caso y usar el método más adecuado según el defecto óseo que presenta el paciente y sus características personales. Un buen trabajo en equipo otorga grandes resultados, casi siempre favorables. La anestesia es crucial para una cirugía exitosa. Respecto al paciente, una cirugía exitosa está relacionada a la cirugía sin dolor. Una cirugía puede promover tanto estética como funcionalidad. Los tejidos blandos han de respetarse en todo momento y se deben valorar riesgos y beneficios, siempre exponiéndolos con el paciente. Antes de realizar una cirugía preprotésica, se debe de conocer las ventajas y desventajas de esta. Se deben conocer a fondo la anatomía de la cavidad oral para realizar cualquier cirugía. La cirugía no es solo un área, sino que requiere de varias ramas de la odontología para tener un buen resultado. Se debe tener bien estudiado el caso del paciente para saber qué procedimiento quirúrgico necesita. Debemos conocer las consecuencias en tejidos duros y blandos después de una cirugía. Debemos conocer el tratamiento para casos de hiperplasia fibrosa. Existen diferentes técnicas quirúrgicas que debemos conocer para nuestro paciente protésico. Nunca realizar una cirugía si no está indicada para el paciente. Se deben conocer las técnicas de cirugía y los anestésicos antes de realizar la misma. Conocer las diferentes patologías de cavidad oral y saber si éstas requieren de un tratamiento quirúrgico específico. Aprendizajes. Arcineo Ugarte Fernanda. Pude interpretar los medios diagnósticos requeridos, exámenes de laboratorio, radiológicos y clínicos, para establecer el diagnóstico definitivo de cada caso particular. Aprendí a manejar adecuadamente al paciente sistémicamente comprometido en relación con la cirugía preprotésica oral, a realizar extracciones simples y complejas de piezas y tejidos dentales en forma apropiada, a hacer uso de la correcta posición paciente-operador para aplicar una fuerza moderada y bien dirigida, sin menoscabo de la salud de la columna vertebral o las manos del operador para realizar adecuadamente el procedimiento, a conocer y utilizar correctamente el instrumental de cirugía oral, resolver algunas complicaciones de una extracción, reforcé conocimientos históricos por medio de revisión de temas y la realización de esta presentación, aplicar apropiadamente los conocimientos de farmacoterapia para tratar al paciente después de la cirugía oral, a desarrollar destrezas para realizar de mejor manera cirugías preprotésicas
Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas y procedimientos. García Mariana Jocelyn. Aprendizajes. Las cirugías se clasifican en básicas y avanzadas dependiendo su dificultad y cómo se tratan los tejidos. Existen varias clasificaciones para los tipos de frenillos, pero solo unas pocas son las más utilizadas. No en todos los casos es necesario el uso de fresas para eliminación del hueso. No todos los pacientes están condicionados a poder realizar alguna cirugía, aunque sean edéntulos. Las diversas técnicas quirúrgicas que existen para realizar cirugías en tejidos duros y blandos. También aprendí las diferentes complicaciones que pueden existir trans o posoperatorias, además de las que ya conocía. El tipo de incisiones que se pueden realizar para elevar colgajos en palatino o para frenillos, ya que normalmente he usado para elevar colgajos alrededor de los dientes. Aprendí que aunque se vean protuberancias óseas, no siempre necesitan de su eliminación. Los condicionantes para realizar cualquier cirugía deben ser más protésicos que quirúrgicos, y también aprendí que las cirugías preprotésicas son muy laboriosas, ya que tiene que ver tanto aspectos clínicos del paciente como las mucosas y el proceso residual. Aprendí a diagnosticar tejidos blandos que interfieren en la colocación de los diferentes tipos de prótesis dental. Aprendí a diagnosticar tejidos duros que interfieren en la colocación de los diferentes tipos de prótesis dental. Aprendí de las hemorragias primarias y de las hemorragias secundarias, que la cirugía debe desarrollarse teniendo en claro el dinamismo óseo y que el dinamismo óseo está íntimamente relacionado con los distintos tipos de prótesis. Aprendí que los problemas en la instalación de las prótesis dentales son más protéticos que quirúrgicos y que en toda cirugía, aunque se opere en presente, se piensa en futuro. Aprendí que la solución óptima casi siempre es quirúrgica y que es mejor una sutura reabsorbible para la comodidad del paciente. Aprendizajes. Morales de Ascensión Salma. Es bueno realizar estos trabajos para repasar ciertos temas. Las bridas cicatrizales son frenillos. El trabajo en equipo es complicado, pero es bueno. Diferenciar diferentes técnicas quirúrgicas para un paciente que requiera alguna dentadura o prótesis. Realizar una presentación con audios. Aprendí a reconocer también las indicaciones para este tipo de cirugías. Reforzar conocimientos acerca de cómo realizar una frenectomía, conocer tejidos duros y blandos y cómo evolucionan tras una cirugía. Reforzar conocimientos sobre osteotomía y osteoplastía y editar una presentación en PowerPoint. Somos orgullosamente UNAM. Esta presentación se realizó con fines académicos. La información utilizada y las imágenes y fotografías pertenecen a sus autores.